¡Oli! Bueno, como ya saben, el lanzamiento de PlayStation 5 fue, ¿cómo decirlo?, decepcionante. A esto se le suma el fracaso de títulos como Concord o Until Dawn, que configuran un escenario de crisis en el mundo de los videojuegos con pérdidas en sus ventas de hasta 30%. Impresionante. Pero obviamente no nos vamos a detener en otra consola que no llegó o no cumplió con las expectativas. Este video, por supuesto que no va de eso. Y mucho menos aún cuando la crisis se extiende mucho más allá del mundo de los videojuegos, abarcando todo el sector tecnológico. Sony sube los precios de su consola para proteger sus márgenes, impulsada por el miedo a una recesión, el desempleo y la incertidumbre sobre las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. En medio de este contexto, las grandes tecnológicas que durante los últimos 18 meses han impulsado los mercados con el boom de la inteligencia artificial parecen ahora estar en un terreno mucho más inestable. Algunos medios ya se han apurado a sugerir el fin del auge y el retorno al invierno de la inteligencia artificial, un concepto que se refiere al ciclo de estancamientos en el desarrollo de la IA, algo que ya ha ocurrido en el pasado y que amenaza con ocurrir de nuevo. Pero, ¿cómo pasamos de esta fascinación al escepticismo? Para entender dónde estamos, tenemos que hacer un recorrido por la historia un poco discontinua del desarrollo de la inteligencia artificial. Fue Alan Turing en 1950 quien sugirió que en unos 100 años una máquina podría pensar como un humano. Sin embargo, en 2017 un equipo de ingenieros de Google creó la arquitectura que dio lugar a la era de la IA generativa, la misma tecnología que hoy está detrás de herramientas como Siri, Alexa y modelos de lenguaje como GPT. Esto a solo 74 años de la profecía de Turing. Pero entonces, si todo parece tan vertiginoso y tan prometedor, ¿por qué estamos hablando de otro invierno para la IA? Hay, por supuesto, muchos factores en juego. Recursos limitados, tensiones económicas y, por supuesto, las consecuencias ambientales de esta revolución tecnológica. Escenario en el que la inteligencia artificial enfrentará obstáculos durante toda la década siguiente. Obstáculos financieros y técnicos, claro, pero también geopolíticos. De todo esto será de lo que hablaremos en este capítulo. Así que empecemos. Como ya hemos dicho, el invierno para la inteligencia artificial ha sido no lo excepcional, sino lo permanente. El estancamiento ha sido regla, movido por cortos periodos de auges aislados unos de otros en décadas. Su primer gran tropiezo sucedió entre 1973 y 1986 con la revelación del informe Lighthill, un jarro de agua fría para aquellos que creían que esta tecnología revolucionaría el mundo rápidamente. El informe concluyó que la inteligencia artificial no había conseguido aplicaciones prácticas relevantes y recomendaba su desfinanciación. El resultado fue un congelamiento absoluto en la investigación de IA. Este periodo, conocido como el invierno de la IA, puso en pausa cualquier avance significativo. Pero en los años 80 llegó el primer resurgimiento. El desarrollo de las redes neuronales profundas o multicapa prometía ser la solución. Cada capa en estas redes resolvía una tarea específica y la idea de que la IA pudiera funcionar como un cerebro humano comenzó a cobrar fuerza. Sin embargo, la realidad fue menos prometedora. Un problema técnico conocido como el desvanecimiento de gradiente impedía que la información fluyera correctamente a través de las capas. De nuevo, el auge se disolvió pronto. Sin embargo, en 2006, gracias a Geoffrey Hinton, reciente ganador del Nobel de Física, y su equipo, se encontró una solución al desvanecimiento de gradiente, permitiendo que las redes neuronales pudieran entrenarse de manera más eficiente. Esta fue la base de lo que hoy conocemos como los asistentes virtuales que probablemente ya uses en tu día a día. Siri, Google Now y Alexa son ejemplos de cómo la tecnología de redes neuronales profundas comenzó a transformar la interacción humano-máquina. Finalmente, en 2017 se produjo el salto significativo a la IA tal cual la conocemos hoy en día. 6 ingenieros de Google publicaron una investigación que introducía la arquitectura Transformer,
la base de la IA generativa moderna. Este fue el inicio de una transformación en la que la IA dejó de ser solo una herramienta para procesar datos y comenzó a generar contenido, textos, imágenes e incluso video. Antes de esto, la IA intentaba entender el lenguaje humano a través de redes neuronales recurrentes que almacenaban información en una memoria interna o oculta. Sin embargo, el mecanismo de atención desarrollado por Google cambió las reglas del juego para siempre. En lugar de recordar cada palabra en una secuencia, ahora la IA podía priorizar las más importantes dentro de un contexto. Así se generó una revolución en la capacidad de la IA para procesar y generar lenguaje de manera coherente. El avance hacia la IA generativa fue vertiginoso. De GPT-1 en 2018 a GPT-2 y finalmente GPT-3, la IA empezó a demostrar capacidades sorprendentes para crear textos complejos y generar contenidos que antes solo los humanos podían producir. Este desarrollo marca una nueva cima tecnológica que augura o hace ver cercano el futuro en el que la IA pueda ocupar el lugar de los humanos o imbricarse con estos para mejorar sus capacidades. Pero más allá de la ilusión y de las especulaciones, ¿es realmente esta una posibilidad cercana? Los retos inmediatos y a largo plazo que tiene que abordar nos sugiere que no será un camino fácil. El ser humano, según Robert A. Heinlein en su novela Tiempo para amar, debe ser capaz de cambiar pañales, planear una invasión, escribir un soneto o gobernar un barco. Para Heinlein, la especialización es para los insectos. Y en un mundo en el que la inteligencia artificial general se vislumbra en el horizonte, esta frase parece más relevante que nunca. La AGI se refiere a una IA capaz de realizar cualquier tarea intelectual igual de bien o mejor que un ser humano. No se trata de máquinas que solo siguen instrucciones, sino de sistemas que pueden razonar, tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, aprender y adaptarse. En teoría, podrían llegar a pensar como nosotros. Este nivel de inteligencia es el último paso antes de la singularidad, un punto en el que las máquinas superan al ser humano en inteligencia con consecuencias impredecibles para la civilización. Pero antes de llegar a este escenario futurista, hay un obstáculo que sigue siendo un misterio. Ese misterio es la conciencia. La conciencia, como bien señala el filósofo Edmund Husserl, espero haberlo dicho bien, es siempre conciencia de algo. No existe una conciencia vacía o aislada. Siempre está dirigida a objetos, a ideas, a experiencias. Y este es justamente el reto fundamental de la AGI. Imagínense que un día las máquinas consiguen hacerse conscientes. ¿Cómo podrían internalizar el mundo de la misma forma como lo hacen los humanos? ¿Cómo podría una máquina experimentar algo tan subjetivo como la libertad, el miedo o el amor? Aquí entra en juego el problema filosófico planteado por Thomas Nagel en su famoso ensayo ¿Cómo es ser un murciélago? Nagel argumenta que los métodos científicos que usamos para comprender la realidad nos alejan de la experiencia subjetiva. Para la ciencia, el agua es H2O, pero para nosotros puede ser refrescante, liberadora o aterradora. Este carácter subjetivo de la experiencia es lo que falta en cualquier intento de explicar la conciencia desde un enfoque puramente objetivo. Este es sin duda el talón de Aquiles de la AGI. Podemos simular procesos mentales, replicar ciertas funciones cognitivas, pero seguimos sin entender cómo esos procesos físicos dan lugar a la subjetividad, a esa chispa interna que constituye la experiencia consciente. Hoy en día las teorías intentan simular la conciencia a través de descripciones detalladas de los procesos neuronales. Pero aquí hay una distinción fundamental. La simulación no es lo mismo que la conciencia. Podemos entrenar una IA para que imite el comportamiento humano, para que se comunique de manera natural o incluso para que resuelva problemas complejos. Pero la simulación de la experiencia subjetiva es algo que hasta ahora parece imposible. Por ejemplo, las teorías modernas del procesamiento predictivo y de la integración de la información buscan explicar cómo el cerebro construye una experiencia consciente a través de la predicción constante y la unificación de información de diversas fuentes. Al simular y modelar estos procesos de manera cada vez más detallada,
se intenta reducir el misterio que envuelve a la subjetividad. Este enfoque paradigmático, a pesar de que avanza de forma impresionante en su versión materialista sistémica, parece estar en un punto muerto en lo que han llamado el problema difícil de la conciencia. Es decir, los argumentos a favor del cierre causal de lo físico, según el cual todo estado mental tiene un efecto físico y del que podría inferirse lo contrario en cuanto a la aparición de la conciencia, no da pistas de cómo a través de la interacción de lo físico aparece la conciencia y ni siquiera puede explicar tal correlación ni dar cuenta de ella más que a través de su causalidad. Ven que sí es un problema difícil y no es el único, ya veremos. La buena noticia, o mala, ya veremos, es que el desarrollo de la inteligencia artificial ha optado por el enfoque materialista emergente del materialismo sistémico, que establece esa relación causal entre los procesos físicos y las propiedades de la mente que les comentaba anteriormente, pasando así de largo del estancamiento conceptual sobre la conciencia. Recuerden esto porque va a ser relevante más adelante. Así que tal vez en el futuro próximo quizás aún no tengamos máquinas conscientes, pero tal vez ya no tengas que ser tú quien vaya al supermercado o cocine, por ejemplo. Eso es lo que parece estar a la vuelta de la esquina. Según Sam Altman, director de OpenAI, lo que realmente queremos de la IA es que nos ayude no solo respondiendo preguntas, sino convirtiéndose en lo que él llama un colega supercompetente que lo sepa todo de nosotros. Es decir, el futuro de la IA no consiste simplemente en chatbots que ejecuten instrucciones limitadas, sino en agentes autónomos capaces de aprender de su entorno, tomar decisiones y actuar sin intervención humana constante. Da miedo imaginar las implicaciones que algo así podría tener a corto plazo. Los avances suenan increíbles, pero también aterradores. Como bien advierte Altman, este colega superpotente lo sabrá todo sobre nosotros, desde nuestros hábitos más cotidianos hasta nuestras preferencias más íntimas. Lo que estamos presenciando es una nueva etapa en la que los asistentes de la IA dejarán de ser simples ejecutores de comandos para convertirse en gestores autónomos de nuestras vidas digitales y potencialmente físicas. Y aquí es donde debemos tener mayor precaución. La pregunta es, ¿quién estará a cargo de tanto poder y para qué fines? Más adelante abordaremos estas cuestiones. Por ahora, enfoquémonos en las implicaciones de este poder y de qué otras potencias se alimenta. El poder de cómputo es uno de los principales motores del desarrollo de la IA, pero también representa un gran obstáculo. Entrenar complejos algoritmos de aprendizaje automático y profundo no es como programar una simple calculadora. Requiere una potencia de procesamiento masiva, algo que solo las supercomputadoras puede ofrecer. Estas supercomputadoras, sin embargo, no están al alcance de todos. Para la mayoría de las empresas, esta barrera es casi insalvable, especialmente considerando la explosión de datos que se deben procesar para entrenar estas IA. Incluso con la flexibilidad de cloud computing, los costos asociados siguen siendo astronómicos. Este poder de cómputo que impulsa la innovación en inteligencia artificial es al mismo tiempo un gran reto por sus limitaciones técnicas y financieras. Y lo es aún más en escenarios precarios o precarizados como el nuestro, en el que el acceso a estos componentes está lleno de intermediarios que aumentan o inflan los valores en la cadena productiva. La computación cuántica se presenta como una posible solución a los problemas de procesamiento. Sin embargo, tal como señala Vlad Pribiak, profesor de la Universidad de Minnesota, en estos momentos todas las máquinas de computación cuántica que existen son muy básicas en relación con las necesidades del mundo real. Aunque el potencial es enorme, aún estamos lejos de tener máquinas cuánticas que puedan enfrentar los desafíos complejos que la IA demanda en la actualidad. Esto significa que por el momento la IA sigue estando limitada por la tecnología convencional o disponible. Si los problemas técnicos y financieros ya son considerables, el impacto ambiental de la IA los agrava aún más. Desarrollar y ejecutar estos algoritmos consume una cantidad brutal de energía. Los centros de datos esenciales para entrenar modelos de IA generan un costo ecológico alarmante. En 2022, el uso de estos centros representó el 1% del consumo eléctrico de Estados Unidos
y se estima que las tecnologías de la información generaron entre el 3% y el 4% de las emisiones globales de CO2 en 2020. A este punto es evidente que no estamos hablando de un futuro sostenible. Los algoritmos complejos como los del procesamiento del lenguaje, que parecen casi mágicos por su forma casi instantánea de responder o resolver problemas, en realidad ejercen una presión enorme sobre el medio ambiente y sobre sus recursos. De este modo, el desarrollo de la inteligencia artificial podría contribuir no a un invierno tecnológico, como se ha dicho anteriormente, sino a un invierno ambiental con graves consecuencias ecológicas para el mundo. Frente a estos desafíos energéticos, algunas empresas grandes, tecnológicas, ya están contemplando el uso de plantas nucleares para alimentar su infraestructura de la IA. Oracle, por ejemplo, necesitará 3 plantas nucleares para operar su próximo centro de datos. Microsoft, por su parte, ha firmado un acuerdo con Constellation Energy para activar la planta nuclear de Three Miles Island y usar toda su energía para impulsar sus proyectos de IA. Aunque la energía nuclear genera menos emisiones de carbono, esta transición podría retrasar aún más el avance hacia energías más limpias y renovables. Curiosamente, el banco de inversión Goldman Sachs pronostica que la IA reducirá el precio del crudo en la próxima década. Aunque impulsará tanto la oferta como la demanda, el salto será mayor en el primer caso, lo que beneficiaría a los productores estadounidenses de fracking, una técnica altamente controversial por sus impactos ambientales. Pero aparte de los problemas técnicos y ambientales, hay otro problema u otro obstáculo que no se puede ignorar, y esto es el costo del capital. Entrenar modelos de IA es una empresa extremadamente costosa. Aunque hay un flujo considerable de dinero en la industria, los números no cuadran. En los últimos 3 años se han invertido más de $330,000 millones en unas 25,000 empresas de IA, pero muchas de estas startups enfrentan una brecha gigantesca entre sus gastos y sus ingresos. Empresas como Anthropic han recaudado miles de millones, pero sus ingresos son mínimos en comparación con sus gastos anuales. Meta, por ejemplo, ha invertido más de $10,000 millones en el último año en desarrollar su infraestructura de IA, sin esperar obtener beneficios a corto plazo. Todos parecen estar apostando a que la IA será rentable eventualmente, como esperando un milagro. ¿O será que ya es rentable y no nos hemos dado cuenta? En estos días leía una noticia de un multimillonario japonés, me parece, que había donado parte de su fortuna al desarrollo y la implementación de inteligencia artificial luego de que ésta le acompañara durante los días y la soledad de la pandemia. Qué triste. Pero más allá de la sensiblería, es obvio que la inteligencia artificial no se financia con la filantropía o el altruismo. Entonces, ¿cómo se financia y por qué se financia? Es la pregunta. Y tal vez esto que voy a decir suene algo extraño, pero la respuesta corta es que la ganancia está en la guerra. ¿No me creen? Yo sabía que no me iban a creer. Bueno, entonces vean esto. Durante la Guerra Fría, muchas empresas tecnológicas estadounidenses recibieron financiamiento encubierto de agencias gubernamentales como la CIA y el Departamento de Defensa para desarrollar tecnologías con fines militares. Empresas como IBM o Lockheed Martin, no sé si lo dije bien, y Fairchild Semiconductor fueron algunas de las beneficiadas, avanzando en áreas como los microchips y la tecnología de inteligencia. Este financiamiento no solo permitió avances tecnológicos, sino que también contribuyó al crecimiento de Silicon Valley, convirtiendo la industria tecnológica en una pieza clave de la seguridad y la defensa de Estados Unidos. Hoy en día, la colaboración entre las empresas tecnológicas y las agencias de defensa continúa. El Departamento de Defensa y la comunidad de inteligencia de Estados Unidos han formado nuevas alianzas con gigantes tecnológicos para utilizar datos masivos como los de geolocalización de smartphones en espionaje y ataques militares. Muchas de las tecnologías que desarrollamos para usos civiles, como los dispositivos conectados a Internet,
se han militarizado para rastrear o espiar individuos. Así, no es casual que muchos de los avances tecnológicos que hoy disfrutamos en la vida civil, como el GPS y los microchips, tengan un origen en proyectos financiados por la defensa. Sin embargo, la creciente militarización de la tecnología plantea cuestiones éticas, integrando más profundamente la vigilancia y el control en nuestras vidas cotidianas. Aunque en principio pareciera que la guerra en Ucrania, las tensiones en el Medio Oriente y la creciente y en escalada competencia comercial con China han agregado presión a la industria de la inteligencia artificial, algunas alianzas estratégicas como la de BlackRock con Microsoft agregan un par de suspicacias y de dudas al respecto. Es bien sabido que la guerra en Ucrania ha traído cuantiosas ganancias a esta empresa financiera. BlackRock es uno de los inversionistas de las corporaciones que proveen de armamento a los ucranianos. Es propietario de un porcentaje de Boeing, de General Dynamics y de Northrop Grumman. Además, de acuerdo con Micaela Constantini, analista de PIA Global, después de un año de guerra, las acciones de varias de estas empresas han incrementado entre el 15 y el 39%. Es decir, BlackRock está financiando la destrucción de la infraestructura ucraniana porque financia las empresas que proveen el material armamentístico que se utiliza en el país que hospeda la guerra. Pero la destrucción del patrimonio ucraniano no es el único negocio. Por supuesto que BlackRock participará también de la reconstrucción de Ucrania. Qué negocio más redondo, qué genialidad del capitalismo, ¿no? En mayo del 2023 se hizo oficial que, entre otras empresas financieras, BlackRock brindaría asesoría gratuita para diseñar el Fondo de Desarrollo de Ucrania y sería el coordinador de las gestiones de los recursos para la reconstrucción de Ucrania cuando acabe la guerra, que se atraerán mediante instrumentos financieros. Estas inversiones abarcarán áreas como la infraestructura, como ya les dije, pero también agricultura, industria y medios de comunicación. O sea que BlackRock tendrá información privilegiada sobre dónde hacer negocio con las inversiones que lleguen a Ucrania. Este tipo de alianzas sugieren que mientras los conflictos bélicos se mantengan operativos y activamente escalen sus tensiones, la inteligencia artificial va a encontrar en ellos una especie de respirador artificial que la mantenga a flote. Pero como ya sabrán, el precio de esta financiación es altísimo. El uso de la guerra como motor de financiamiento para la inteligencia artificial plantea serias dudas sobre el uso de datos privados, el derecho a la intimidad, la ética y los derechos humanos. Tal vez ese es el motivo por el que hemos ido observando cómo esas líneas de agresión han ido cediendo y haciéndose más tolerantes. Claro, porque el escalamiento de las tensiones aumenta también los beneficios de los capitalistas. Sin embargo, el paso al acto a través de un ataque nuclear rompería de inmediato la burbuja. Y es que es muy notable cómo hemos pasado del desescalamiento del 1 más 1 igual a 0 al escalamiento actual de las hostilidades. En este sentido, la guerra actúa como una especie de iglú para la inteligencia artificial, un refugio temporal que protege su desarrollo mientras el mundo afuera sucumbe de hambre, se devasta o se muere de frío, literalmente. Es verdad, la IA eliminará empleos de baja cualificación a la par que creará nuevas oportunidades para aquellos capacitados en áreas como la programación, la gestión de sistemas y el mantenimiento de infraestructuras tecnológicas. Los expertos son unánimes en concluir que la inteligencia artificial generará nuevas oportunidades, especialmente para quienes tengan formación en áreas STEAM. Así que el verdadero problema no es la IA en sí misma, sino más bien las nuevas encrucijadas a las que arroja al trabajador. Aunque muchos señalan que deberíamos desdramatizar el asunto, hablando más de transformación laboral que de destrucción de empleo, el escenario resulta realmente dramático en economías amenazadas por el libertarismo, que como nueva forma de neoliberalización promete acabar la universidad pública y privatizar servicios del Estado y recursos. Según un informe del Foro Económico Mundial, para 2025 la IA habrá desplazado
o destruido, mejor, 75 millones de puestos de trabajo en todo el mundo, pero habrá creado 133 millones de nuevos empleos de trabajo. Esto significa que habrá una ganancia neta de 58 millones de puestos de trabajo en todo el mundo, pero para economías como la nuestra será cada vez más difícil acceder a estos empleos. Y eso no es todo. Al problema de la dificultosa adaptación de trabajadores a nuevos estándares de empleo, que, por supuesto, va en detrimento de trabajadores provenientes de mercados laborales bastante poco competitivos, debemos preocuparnos también de hacia dónde sucederá ese desplazamiento de trabajadores que finalmente consigan acceder a los trabajos calificados para hacer parte de la industria de la IA. La última pregunta, cuento del célebre Isaac Asimov, contiene una poderosa advertencia al respecto. En él, Adel y Lupov, operarios humanos de la inteligencia artificial multivag, quedan relegados a meros asistentes que no pueden más que alimentar de datos una máquina que no pueden ni controlar ni entender completamente. Multivag se autoajustaba y autocorregía. Así tenía que ser, porque nada que fuera humano podía ajustarla y corregirla con la rapidez suficiente o siquiera con la eficacia suficiente. De manera que Adel y Lupov atendían al monstruoso gigante solo en forma ligera y superficial, pero lo hacían tan bien como podría hacerlo cualquier otro hombre. La alimentaban con información, adaptaban las preguntas a sus necesidades y traducían las respuestas que aparecían. Por cierto, ellos y todos los demás asistentes tenían pleno derecho a compartir la gloria de Multivag. Si proyectamos esta idea a la evolución de la IA moderna, podemos imaginar un escenario similar. Máquinas que nos relegan a roles auxiliares, donde nuestra capacidad creativa, decisional y crítica queda marginada. La IA, en lugar de ser una herramienta para mejorar nuestras vidas, se convierte en un sistema autónomo que nos exige alimentar su funcionamiento, pero sin permitirnos intervenir en su lógica interna. En este escenario, el velo sobre la realidad que impone la IA nos desconecta no solo de la producción, sino de nuestra propia humanidad. Si pensamos en la IA como una razón objetiva y superior, podemos llegar a un punto en el que nosotros seamos el medio de producción de la IA y no al revés. En lugar de utilizar la inteligencia artificial para liberar nuestro potencial creativo y humano, nos convertiríamos en su exoesqueleto. La gloria de la IA, como en el cuento de Asimov, es la feliz alienación. Aceptada su superioridad, ya no podremos imaginar otro camino y al hacerlo, nos despojamos de nuestra propia agencia en el mundo. Entonces, en lugar de ser esclavos de una inteligencia activa y consciente, podríamos terminar siendo esclavos de una inteligencia pasiva, programada bajo una razón instrumental y supuestamente objetiva. ¡Qué ironía! El miedo que le atribuíamos a una inteligencia consciente ahora podemos atribuírselo a una que no lo es en absoluto. ¿Quién criticará en el futuro la ética de un algoritmo que, dadas ciertas circunstancias, pondera bombardear o invadir? Tal vez ese es el peor invierno imaginable, la alienación del trabajador en un grado de desconexión total, pues al desconectarlo, es decir, llevarlo cada vez más hacia la superficie, se lo desconecta también de su implicación en la realidad concreta y en su posibilidad de cambiarla. Y puede que haga falta hacer énfasis en aclarar lo siguiente. La supuesta razón objetiva de la máquina es nada más que aparente. Un estudio reciente de Apple titulado GSM Symbolic: Understanding the Limitations of Mathematical Reasoning in Large Language Models. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. Analiza a más de 20 inteligencias artificiales como GPT-4o o 1 Preview y llama 3.8b, evaluándolas con un método nuevo llamado GSM Symbolic, que incluye preguntas matemáticas generadas de manera diversa y controlada. Los resultados muestran que, a pesar de su aparente sofisticación, estas IAs no realizan razonamientos formales, sino que replican patrones observados en sus datos de entrenamiento. A esto le llaman contaminación de datos. Su desempeño es frágil, cae drásticamente cuando se enfrentan a problemas ligeramente modificados o se incluyen datos irrelevantes. Esto demuestra que la inteligencia artificial no es ni razonable ni consciente, sino herramientas limitadas y amoldadas a sus sesgos iniciales.
incapaces de procesar lógica genuina. Es decir, el estudio demuestra no solo que la inteligencia artificial no es consciente, sino que además por los medios actuales no podrá serlo nunca. Eso sí, ya estamos viendo cómo los medios titulan la cercanía de la AGI y de la singularidad. La AGI está pronto, Sam Altman dijo tal cosa, se tiene algo debajo de la manga. Todas especulaciones para favorecer el valor de la marca inteligencia artificial en la bolsa. No hay otra explicación. Lo que sí es comentable y significativo es que esta carrera tecnológica en el desarrollo de la inteligencia artificial pase de largo en su pretensión de conseguir la conciencia y la singularidad. Y ya sé que me van a decir que por muchos años hemos estado fantaseando con la idea de que esta singularidad, esta conciencia deviene en maligna y que nos toma, y estas fantasías apocalípticas de la inteligencia artificial. Tal vez ustedes pensarán, bueno, de pronto la industria quiere evitarse eso. No. Y es que, aunque suene contraintuitivo, es la conciencia la que puede enjuiciarse. Y es que es justamente ella la que puede, de entre muchas razones, escoger las razones que son afines con la causa humana, el bien común, la vida. En cambio, esta IA amoral que se vislumbra en el futuro próximo parece más bien el instrumento de dominación perfecto, ¿no? Y tal vez estarán pensando ustedes que estoy siendo un poco paranoico, conspiranoico, qué sé yo, pero en realidad no tenemos que ser muy imaginativos para llegar a ese tipo de conclusiones. Es que eso ya está pasando. Y es que, por ejemplo, algunos conglomerados económicos atribuyen cada vez con más frecuencia su accionar al accionar de un algoritmo. No, que tu conglomerado es ahora accionista de una empresa que comete crímenes de lesa humanidad. Amigo, el algoritmo. No, que tu conglomerado ahora tiene el monopolio del sector de los medios de comunicación. Papi, el algoritmo. Y es que parece que podríamos compartir la gloria de Multivac, pero el desastre, la devastación que esta produce no será responsabilidad de nadie. Y entonces, si los conglomerados económicos ya utilizan esta estrategia como una IA que todavía es incipiente, ¿cómo no podríamos imaginarnos un futuro todavía peor con una inteligencia artificial aún más potente y más omnipresente? A principios de siglo, Internet era un lugar al que tenías que ir. Ahora es algo cada vez más integrado a la vida cotidiana de las personas. Se integra de forma aparentemente neutral como suplemento que mejora o aumenta nuestras posibilidades y nuestra calidad de vida, pero todos sabemos que no es tan neutral ni tan inocente. Hace algunos años, Facebook reconoció haber experimentado con las emociones de 689,000 usuarios a través de una ligera modificación del algoritmo, algo que se hizo patente en las elecciones estadounidenses de 2016, en las que una consultora al servicio de Donald Trump manipuló datos de 50 millones de usuarios de Facebook. Ya no estamos hablando de ciberataques dirigidos a sistemas electorales, eso ya es cosa del pasado, por supuesto. El director del Centro de Operaciones de Ciberseguridad, Be Disruptive, Roberto Lara, considera que resulta más factible que los ciberataques se pudieran producir antes de las elecciones con el fin de modificar las intenciones de voto de los ciudadanos o socavar la transparencia del proceso en lugar de atacar directamente los resultados en sí. Pero antes de las elecciones, ¿cómo se podría incidir en la intención de voto desde el terreno digital? Pues sencillo, con una fórmula que ya hemos visto anteriormente en escándalos como el de Cambridge Analytica, que por cierto está muy bien resumido en el gran hackeo que está en Netflix. Fíjense. En las próximas actualizaciones del chatbot de OpenAI aparece ya como objetivo concreto el concepto de razonamiento. La IA se tomará un par de días en evaluar temas complejos y darle soluciones. Darse un tiempo tan largo es algo que un trabajador de nuestro tiempo no podría ni imaginarse. Está tan imbuido en el mecanismo de producción que casi no da tiempo de tomarse un respiro para pensar en lo que se hace o lo que se deja de hacer. En esta nueva actualización, una inteligencia artificial entrenada por etiquetadores expertos en diferentes temas estudia las cadenas de pensamiento de las IAs
y califican sus razonamientos de mejor a peor. La intención es producir una inteligencia artificial que califique las cadenas de pensamiento del chatbot y produzca un razonamiento que abarque todas las posibilidades. En este escenario es fácil imaginarse una inteligencia artificial como herramienta de control que consolida el poder en manos de quienes ya lo tienen, haciendo con esto todavía más obsoleto el proceso de la democracia a través del cual otorgábamos nuestro poder, o nuestra impotencia, diría yo más bien, ya no a alguien mortal y falible, sino a una inconsciencia determinista. En la democracia actual todavía podemos permitirnos la indignación, la impugnación, incluso la violencia, pero en este nuevo escenario nada de eso tiene cabida. En él los ciudadanos son ya completamente ajenos de los procesos de toma de decisiones que afectan sus vidas. Y es que es cada vez más notable como a medida que estas tecnologías avanzan, se empieza a hablar de soluciones más objetivas a problemas globales como el cambio climático, por ejemplo, haciendo con esto más latente el temor del que ya les habíamos hablado anteriormente. Y como ya les habíamos dicho antes, esta inteligencia artificial está sujeta a sesgos, por supuesto, como cualquier herramienta. La cuestión no es la herramienta, la cuestión es en manos de quién está. ¿Y en manos de quién está? Porque parece que lo que estamos viendo es el surgimiento de una nueva tecnocracia cientifista en este caso. Y es que no podemos ser inocentes en esto. Los algoritmos que parecen desideologizados e imparciales, en realidad, por estar contaminados por los datos de quienes son sus dueños, vienen a perpetuar las desigualdades del mundo tal cual como lo conocemos. Porque, ¿qué creen ustedes que ocurre o que ha ocurrido históricamente cuando los sistemas a través de los cuales se toman decisiones clave son acaparados, controlados o diseñados por un puñado de empresas con intereses políticos y económicos? Yanis Varoufakis, en su análisis sobre el tecnofeudalismo, argumenta que hemos pasado del capitalismo tradicional a un sistema en el que las plataformas tecnológicas no solo intermedian las transacciones, sino que las controlan completamente. En este nuevo régimen, los señores feudales digitales no poseen tierra, sino el acceso y la propiedad de los datos y las redes, dominando no solo el mercado, sino también las decisiones políticas, económicas y sociales. Esto genera una economía basada en la renta digital, donde los ciudadanos se convierten en meros usuarios sometidos al poder absoluto de estas plataformas. Los novelistas le llaman Varoufakis a esta nueva clase social que ya no necesita de la fuerza de la ley para despojarte de tu propiedad digital. Solo le hace falta desconectarte y ya. Y es que, claro, esta razón objetiva es superior a la ley. Como diría Cedric Durán, la aparición de gubernamentalidad algorítmica, de pilotear a los individuos sin dejar lugar a la formación de los deseos, no puede sino degenerar en una máquina con pasiones tristes. El individuo en su trabajo y luego en todas las fases de su vida se encuentra tendencialmente expropiado de su propia existencia. Es decir, una pérdida total de individualidad en el sentido de individualidad y de autonomía. Los retos inmediatos y futuros del desarrollo de la IA ya demandan soluciones que superan con creces la capacidad económica y de recursos de los estados. Esto no es un detalle menor, estamos presenciando una transnacionalización que, lejos de ser solo un fenómeno económico, marca el desplazamiento del poder de manos de los estados hacia las corporaciones tecnológicas. Aún más, si en el pasado el liberalismo propició oleadas de neocolonialismo, este nuevo escenario no se limita a la hegemonía de los estados imperiales. El poder corporativo ya no se representa solo como un aliado estatal, sino como un usurpador, redibujando y difuminando el mapa del poder global. Un ejemplo claro es Elon Musk, cuya participación activa en la campaña de Trump ilustra cómo estas élites económicas tradicionalmente alejadas de la política de primer plano ahora emergen para consolidar su influencia sin necesidad de esconderse tras una fachada postideológica. Este desplazamiento deja la institucionalidad democrática
ya desgastada y cuestionada al borde del colapso. Pero tal vez incluso nunca lleguemos a darnos cuenta. La IA, por su parte, sobrevivirá a través del iglú financiero que le provee el aire belicista. Pero, ¿cuál será entonces nuestro destino? El riesgo no es solo que la IA nos reemplace en el trabajo o en las decisiones, sino que nos atrape en una nueva caverna platónica donde lo que percibimos no es la realidad, sino una serie de sombras proyectadas por los algoritmos. Nuestra percepción del mundo estará mediada por sistemas que, bajo la apariencia de neutralidad, reforzarán la narrativa de quienes controlan el poder. El resultado no será, por supuesto, una tecnología al servicio de la humanidad, claro que no, sino más bien todo lo contrario, una humanidad subordinada, despojada de sí, rutinizada, a expensas de los dictámenes de una IA manipulada por intereses corporativos. La guerra al final será el combustible que mantenga viva a esta IA, aún incapaz de capitalizar sus aplicaciones, no solo por los recursos que genera, sino porque perpetuará un estado de crisis permanente que justificará su expansión y su control. Este invierno resultaría mucho más oscuro del que actual e infundadamente se augura para la industria tecnológica, pues nos obliga a dudar permanente y activamente de nosotros mismos. Y es que dudar será entonces lo subversivo, nuestro único resguardo. Dudar incluso de la duda, porque ¿qué sabe uno si esa duda no ha sido tan bien implantada? Y más te vale reservarte esa duda en la intimidad, pues estas máquinas oyen y hacen volver tus palabras a modo de órdenes de una razón supuestamente objetiva y pura. Entonces tal vez venga bien restaurar el orden de lo íntimo, de lo privado, eso que ha sido absorbido y llevado al mismo plano en este mundo de las redes sociales. Tal vez también el arte, eso que se escapa de la comprensión de la máquina, tenga mucho que aportar en este momento. También el error y todo lo constitutivo de la subjetividad y la experiencia humana. Por eso mi invitación es que ante la frialdad de la máquina y del capital que la sostiene, nuestro imperativo sea ser humanos, demasiado humanos. Muchas gracias por ver este capítulo. Dejen sus comentarios en la caja de abajo y un like si el contenido les gustó. Si no les gustó, pueden también actuar en consecuencia. Están en todo su derecho. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias por estar. Chao.